Estamos de regreso en Punto y Contrapunto y con buenas noticias porque parece que esta vez sí se cumplirá el plazo marcado por la Suprema Corte de Justicia para regular el consumo adulto de cannabis de marihuana. Ayer se aprobó en comisiones el dictamen de la Ley Federal para la Regulación, pero solamente con el voto de los de Morena. La oposición ha señalado varias reservas, así como la sociedad civil. La principal es que la iniciativa no se enfoca en el libre desarrollo de la personalidad y que sigue criminalizando el consumo. Veamos el contexto. Con 34 votos a favor, todos de Morena, las Comisiones Unidas de Justicia de la Cámara de Diputados aprobaron el consumo adulto de cannabis, el proyecto de dictamen de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, así como modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, será discutido en el Pleno. La Ley Federal de Cannabis regula la producción de cannabis para autoconsumo, comercialización y con fines de investigación y de cáñamo para fines industriales, el uso medicinal, paliativo, farmacéutico o para la producción de cosméticos, así como el uso científico, estará dispuesto en la Ley General de Salud. El texto tiene diversos cambios a la minuta aprobada en noviembre pasado en el Senado. Se eliminó la creación del Instituto Mexicano del Cannabis como órgano regulador y deja la rectoría sobre la cadena productiva a la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC. La CONADIC será responsable de autorizar las licencias de producción, distribución, comercialización y venta de cannabis psicoactivo de uso adulto. Según el proyecto, esto evitará el impacto presupuestario que implica la creación de un nuevo organismo. Cualquier persona mayor de 18 años podrá cultivar y poseer en su lugar de residencia hasta 6 plantas exclusivamente para su consumo personal, y toda persona o asociación que produzca o distribuya cannabis y sus derivados deberá tener una licencia otorgada por CONADIC. Las asociaciones deberán constituirse con un mínimo de 2 y un máximo de 20 personas mayores de edad, y no deberá tener fines comerciales. Se permitirán hasta 28 gramos de posesión y se impondrá prisión a quien comercie o suministre más de 200 gramos de cannabis psicoactivo. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir. Empiezo ahora contigo, Jorge, porque tú has sido parte de este colectivo, Regulación por la Paz, entre otros, de los activistas, de las activistas que han empujado este tema a lo largo de los años. Finalmente parece que estamos ya en la antesala de la regulación, pero ¿es la mejor regulación o no es la mejor regulación? Yo veo comunicados, veo boletines de México Canábico y de otras organizaciones que pues no les gusta, que no están contentas las activistas y los activistas con lo que va a salir de la Cámara de Diputados y el Congreso. ¿Cómo lo ves? No nos gusta, pero es lo que hay exactamente. Y hemos visto la evolución, el proceso de esta ley, y quiero aprovechar este espacio como para hablar de qué tanto se han incorporado nuestras exigencias desde la sociedad civil, desde el colectivo Regulación por la Paz o mi organización del Instituto RIA. Hay dos momentos clave en el proceso legislativo, cuando esta ley sale del Senado el año pasado, en 2020, y ahora que, bueno, se votó en comisiones, pero que está por votarse en el Pleno esta semana. Entonces, solo resaltaría dos situaciones o dos exigencias principales que traemos. El primero es el tema del autocultivo, y cuando salió del Senado esta ley, se propuso que habría un límite de 6 a 8 plantas para las personas que quisieran tener cultivo doméstico o una producción en sus casas para fines personales, sin fines de comercialización, sin fines de lucro, y se había decidido que pues ya no se iba a solicitar un registro ni una licencia para ejercer este derecho, también en seguimiento a lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia. Ahora lo que se está proponiendo en la Cámara de Diputados es que se mantenga este límite de 6 a 8 plantas, pero solicitando una licencia que deberíamos de renovar anualmente, y pues, por supuesto eso es poner una barrera al ejercicio de nuestro derecho. Y además esto es para el tema de autocultivo sin fines de comercialización, o sea, no debería de haber tantos controles innecesarios para este tema que es para uso personal. Ahora, respecto al mercado comercial, se estaban proponiendo 5 licencias, que fueran de cultivo, transformación, comercialización, exportación, investigación, y había un transitorio que especificaba que el 40% de las licencias de cultivo irían a comunidades campesinas. Ahora, el proceso en Cámara de Diputados ha establecido que se crea una licencia extra, que se llama la licencia integral, que permite participar en todas las partes de la cadena de producción. Entonces, lo que se necesita es que esta licencia integral
no quede en manos de grandes capitales, de las multinacionales, para evitar la creación de monopolios, y que se explicite en la ley que esta licencia debe de ser exclusiva para comunidades campesinas, ejidos, comuneros, ¿no? Que son las comunidades que nos interesa que puedan participar en el mercado. Entonces, pues necesitamos implementar mecanismos para que el 80% de las licencias de cultivo vayan a comunidades, o que estas licencias integrales vayan exclusivas a estos ejidos, a estos comuneros que son quienes han vivido los impactos de la política de prohibición. Hay otros asuntos como el tema del límite a la posesión, que se está manteniendo que sean 28 gramos lo que podamos portar en el espacio público, lo cual nos sigue dejando a merced de vivir las extorsiones por parte de policías para quienes traigan 30 gramos o para quienes tengan la suerte de que la policía pues les siembre mayor cantidad, que sabemos que es algo pues, muy común en México. Y pues sí, el Senado y la Cámara de Diputados han dado preferencia a los intereses de la industria por encima de las necesidades en tema de derechos que tenemos las personas usuarias, o de las comunidades campesinas, y que es algo que el mismo presidente ha reconocido en la mañanera, que hay que hacer énfasis en la ley para proteger a estas comunidades. Y ya vamos para concluir, pues quiero también resaltar que a pesar de todo esto, pues sí es un gran avance para México y sobre todo para este gobierno en específico, que esta es una gran oportunidad que tenemos para sí arrebatar el mercado de manos del crimen organizado, y por eso pues no vamos a soltar el dedo del renglón desde Regulación por la Paz, desde la sociedad civil, y bueno, también invitamos a las personas que nos están viendo a que se sumen a las actividades que tenemos en redes sociales, para seguir exigiendo sobre estos temas. Así es. Pilar, ¿cómo lo ves? En Acción Nacional no están tan contentos con esta regulación. Son pocos y pocas las legisladoras que apoyan la regulación de cannabis. ¿Cómo lo ves tú? Mira, obviamente mi partido no está apoyando la regulación. Por el parte del uso lúdico, obviamente no lo veo bien por diferentes cuestiones que no favorecen en las actitudes físicas del ser humano, ¿no? Por ejemplo, el consumo te provoca aislamiento social, afecta a las personas a realizar tareas del hogar, estudio, trabajo, etcétera, ¿no? Obviamente trae muchos efectos secundarios que pueden provocar otras cuestiones en el gobierno, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ¿no? Pueden provocar cáncer y demás, ¿no? En el uso lúdico. En el uso medicinal, a mí me parece muy bueno esta aprobación, precisamente porque ayuda a enfermedades como el cáncer, como el Alzheimer, como la epilepsia, como varias enfermedades que ayudan. Por ejemplo, mi papá tiene Parkinson, entonces a mi papá el uso del cannabis le beneficiaría muchísimo para el tratamiento que él sigue, ¿no? El tema es que el gobierno sepa cómo controlarlo, ¿no? No es que estemos negados a que nos innovemos como país, ¿no? Pero simplemente también estamos pensando como partido los pros y los contras que puede tener esta regulación en el lado lúdico, ¿no? Por ejemplo, que las personas que la consuman, pues a la larga está comprobado que tienen otras enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cáncer y demás, ¿no? Yo viví de carne propia de un familiar de mi mamá que consumía muchísimo cannabis, que era un adicto, y que la verdad es que perdió su familia, perdió su trabajo, y aún sin ser legal, ¿no? Entonces, y terminó muriendo de cáncer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también los ves como ejemplo, y también son cosas que afectan a la sociedad y que a la larga también afectan al gobierno, ¿no? Porque también a la parte del sector salud también lo pueden afectar, ¿no? Bueno, está comprobado que se hizo una encuesta que el 26% de la aprobación aprueba su legalización y el 72% de la aprobación de la población no aprueba su uso, ¿no? Bueno, eso es una parte de lo que se está debatiendo todavía, ¿no? Bien. Almadelia, ¿cómo lo ves tú? Yo sé que Jorge te quiere contestar a Pilar, pero déjame escuchar a Almadelia y sí. Alejandro, porque creo que hay algunos puntos que mencionaba Pilar que a lo mejor no son tan precisos respecto al uso lúdico de la marihuana, sí más del tema medicinal, pero ¿cómo lo ves, Almadelia? ¿Está bien que estemos ya discutiendo en la antesala de convertirnos en un mercado legal para el uso lúdico y también medicinal de marihuana?
Sí, sin duda, absolutamente. A mí me parece, quizá no tiene, digamos, las especificaciones ideales, pero para mí sí es un gran paso. Yo, justo porque no soy conservadora, creo que con el tema del consumo lúdico de sustancias, en este caso de la marihuana, pasa lo mismo que con el aborto. De todas formas sucede, o sea, de todas formas hay gente consumiendo, de todas formas hay un mercado en manos del crimen organizado, que hay que regular, ¿no? Eso sucede, lo mismo que sucede con el tema de los abortos, que las mujeres se practican abortos en situaciones insalubres, hay que regularlo, o sea, la realidad está ahí y eso es para mí innegable. El tema que a mí me deja siempre con muchas dudas es, particularmente además en esta administración, son los contrapesos, ¿no? Porque esto se decide desde una Cámara donde Morena, que es el partido en el poder, tiene una mayoría aplastante, y luego además lo deja en manos de la CONADIC, ¿no? Que también me parece que es un órgano de gobierno, y ahí es donde yo creo que sí, pues no hay que bajar la guardia, como decía Jorge, ¿no? De seguir empujando a que esto no se convierta de nuevo en un tema donde por completo el gobierno decide, determina, regula, da o no permisos de comercialización, etcétera, ¿no? Pero para mí, sin duda, es un muy buen primer paso. Sí, un buen primer paso donde se puede construir una mejor regulación, porque Alejandro, creo que en efecto el reclamo de los colectivos ha sido que pues no es la mejor regulación que podría haber, ¿no? Incluso algunos senadores, senadoras de Morena como Jesús A. Rodríguez, en su momento Olga Sánchez Cordero, pues creo que habían dejado originalmente otro espíritu de lo que finalmente va a ser aprobado, y que fue, entre comillas, tocado, cambiado, manoseado, si quieren, por legisladores y legisladoras, lo que al final de cuentas va a salir, y no necesariamente con las mejores recomendaciones de sociedad civil. ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente dista mucho de ser la mejor regulación, y qué coraje, porque precisamente es gracias a las mayorías parlamentarias que se construyeron democráticamente en 2018, junto con una precedente de luchas sociales, el fallo de la Suprema Corte, un cambio geopolítico, pero que se puede avanzar en el país finalmente en una reforma de este tipo, de transitar del prohibicionismo a la regulación, en un país que había sufrido tanto por declararle la guerra a las drogas, y después de cientos de miles de muertos, de desaparecidos. Es entonces que finalmente nos damos cuenta que perdimos brutalmente esta guerra y que tenemos que transitar hacia otro paradigma. Entonces, efectivamente dista, y yo creo que aquí ya se esbozaron cuáles son las insuficiencias de esta iniciativa, pero sí hay que decir que es un punto de inflexión, es un punto de quiebre en donde ya al prohibicionismo es sustituido por una perspectiva más cargada a los derechos humanos, de quitarle el control de este mercado al crimen organizado, a los mercados negros. Va a tener también buenos efectos no solamente en derechos humanos y salud, sino incluso fiscales, económicos, productivos para las comunidades. Esperemos también ahí que tengan mucho más garantías y no se legisle a modo de las empresas extranjeras. Me parece un buen avance los clubes canábicos, el autocultivo. Hay que quitar esas licencias intrusivas y que no tienen ninguna justificación, y sobre todo esto de sacar el consumo, en el Código Penal, que siga criminalizándose un consumo o la aportación mayor a 28 gramos, me parece que es una forma timorata y que se legisla con miedo, como con incertidumbre de qué es lo que va a suceder, y me parece que se tiene que descriminalizar y sacar del Código Penal la aportación y el consumo de marihuana, y creo que hay perspectivas muy positivas en el corto plazo, sobre todo de aquellas personas que son cientos de miles que están miles que están privados de su libertad por portación de gramajes mínimos de marihuana, y que pues ya no tendría sentido que sigan estando en la cárcel de manera tan injusta. Yo creo que no es poco lo que se está avanzando en este sentido. Bien, a ver, finalmente rapidísimo, Jorge, si quieres contestar sobre lo que escuchaste de Pilar, porque tenemos que hacer una pausa. Solo mencionar que es muy necesario eso de retirar la planta de cannabis del Código Penal Federal, justo para evitar la criminalización de personas usuarias. Y solo, resaltar que la marihuana no provoca cáncer, el consumo de marihuana no provoca cáncer, más bien se usa para el tratamiento de cáncer, dolores paliativos, etcétera, para paliativo, pero lo que sí puede provocar, por ejemplo, es cáncer, la combustión, ¿no? O sea, cáncer de lengua, cáncer de garganta, por el prender un cigarrillo.
lo cual se podría resolver, por ejemplo, si se utilizaran vaporizadores para evitar la combustión. Sin embargo, este proyecto de ley desafortunadamente también restringe, ¿no? O sanciona el uso de vaporizadores. Entonces, pues es otro retroceso de esta legislación y que evidentemente pues se tiene que corregir también ahí. Ahora que también está en manos de CONADIC, pues debería de hacer una buena asesoría al respecto. Bien, déjame hacer una pausa y veremos qué sigue con este tema, porque tenemos que correr al siguiente tema. En el Senado también en comisiones se aprobó una nueva ley orgánica para la Fiscalía General de la República, que si se avala en el Pleno, la Fiscalía saldría de 4 mecanismos de protección a víctimas, entre ellos de protección a periodistas. Regresamos con la opinión de nuestros panelistas de esta noche en Punto y Contrapunto, no te vayas.